En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo decimos a continuación. La Coalición Nacional juramentó a los comités departamentales de Estelí y Managua, con los que ya alcanzan 15 departamentos organizados a nivel nacional. De acuerdo con Diego Reyes, coordinador de la Coalición Nacional, con la juramentación de los 15 departamentos, solo harían falta las 2 regiones autónomas de la costa Caribe norte y sur del país. En cuanto a la participación de este bloque opositor en las próximas elecciones generales, Violeta Granera recalcó que participarán, pero cuando se liberen a los reos políticos y los comicios cumplan con los estándares internacionales. El régimen de Daniel Ortega utilizará cerca de 74 de los 186 millones de dólares del préstamo que obtuvo de parte del Fondo Monetario Internacional para agregarlos a las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, esto como medida debido a la poca recaudación de cotizaciones por parte de los trabajadores, lo que ha provocado un enorme déficit en la cartera presupuestaria de esa entidad, misma que amenaza con la quiebra del INS. El régimen sandinista pretende inyectar otros 978.8 millones de córdobas de los recursos del Tesoro, lo que se traduciría en más recaudación de impuesto para devolver el respiro económico al INS. De acuerdo con algunos economistas, los recursos del FMI dan un gran alivio a las finanzas estatales, reflejadas en el apoyo al presupuesto general de la República. La familia del rearmado Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como El Flaco, nicaragüense que estuvo exiliado en el país vecino del norte, Honduras, denunció que tras su asesinato podría estar involucrado el ejército de Nicaragua acompañado de sus perseguidores políticos. Este nicaragüense fue asesinado de 12 tiros en el pecho, cabeza, cuello y mano izquierda. La hermana del hoy asesinado exigió justicia y denunció que los paramilitares sandinistas les vivían acosando. Al menos 3 personas son arrestadas cada día en Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que mantiene dividido a este país entre el oficialismo y la oposición, de acuerdo con un informe divulgado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. Según el informe, unas 2.978 personas han sido detenidas desde el levantamiento de la rebelión cívica contra el dictador Daniel Ortega en 2018. De esos, más de 113 permanecen en las celdas de tortura, de acuerdo con la Organización de Estados Americanos. Otro de los puntos al que también le dan seguimiento este grupo opositor es a la represión y hostigamiento. Según los representantes del grupo de monitoreo Azul y Blanco, hasta la fecha se contabilizan 29 procesos judiciales en contra de opositores, incluyendo al periodista independiente David Quintana. A esto se le suma más de 149 actos de hostigamiento efectuado por la policía sandinista y sus aliados, los paramilitares. La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Antonia Urrejola, destacó que la represión de la policía sandinista en este país ha aumentado en los últimos meses. La especialista resaltó la nueva modalidad de la represión efectuada por la dictadura sandinista, que consta en enviar a la policía a casa de los opositores para no permitirles salir. La defensora de derechos humanos también señaló que el Poder Judicial de Nicaragua ha facilitado y avalado la persecución y criminalización y que ha ordenado más de 1.614 detenciones arbitrarias a igual número de opositores. En el plano internacional, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución por la que no reconocen el resultado de las elecciones parlamentarias de Venezuela y en la que acusa el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de estar consolidando una dictadura. La iniciativa fue aprobada por 21 de los 34 países miembros de la OEA, en la que resuelve rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer los resultados por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional. Además de la OEA, la Unión Europea también ha rechazado los resultados electorales en Venezuela. Sin embargo, Cuba, Rusia y Nicaragua, países aliados de Maduro, han felicitado al chavismo por su victoria. Estas y otras informaciones usted las podrá tener al alcance de su mano si visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu reporte, y comenzamos con esto último de la OEA, que decide rechazar las fraudulentas elecciones que se realizaron el pasado 6 de diciembre allá en Venezuela.
Lo más llamativo es que el doble rasero que la OEA en su conjunto utiliza para calificar a los regímenes de Ortega y de Maduro. Porque cuando se refieren a Nicaragua en la OEA, cuyas resoluciones siguen siendo papel mojado, si lo vemos desde la perspectiva operativa y real, bueno, puede ser un buen titular, puede provocar unos buenos comentarios, quizás algo de alegría o algo de aliento a las poblaciones de los países que están bajo el totalitarismo del siglo XXI, pero de ahí no pasa, man. O sea, cualquier resolución, y ayer lo platicábamos con nuestro amigo y colega venezolano Vladimir Kissinger, son resoluciones que suenan muy bonito, pero que son más que nada decorativas. Las pueden poner en un cuadro, las pueden poner en una exhibición en un museo, y de ahí no pasa. Y entonces uno ve cómo esa OEA vota hoy con 21 países que aprueban rechazar los comicios, y que fue impulsada por Brasil, por Estados Unidos la resolución. Hubo 3 votos en contra y el resto fue de abstenciones y de ausencias. Los votos en contra, pues lógicamente son de Nicaragua, Bolivia y una de las islas. Sin embargo, lo más llamativo de todo esto es, como les digo, el doble rasero con la que la OEA califica a los regímenes. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, siempre se refiere a un régimen ilegítimo, una situación que está peligrando hacia una deriva autoritaria. Tienen un cuidado extremo de no mencionar la palabra dictadura. Hoy, en esta resolución, la OEA sorprendentemente incluye la palabra dictadura para referirse también al régimen de Maduro. Y este término había tenido hasta en otros textos el cuidado de no usarse. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Maduro criminal y Ortega criminal? Maduro es más torpe, es más grande, es más zopenco que Ortega. Yo no entiendo hasta ahora ese doble rasero. Y aunque, como les digo, son resoluciones que desde el punto de vista operativo se convierten en algo que no tiene resultado mayor, pues lógicamente al momento de ir acumulando el expediente, pues lo tienen como un asunto histórico. ¿Cómo votó tal país en tal lado? La resolución de la OEA en octubre, la resolución, porque en octubre ya habían dicho que las elecciones en Venezuela eran fraudulentas, es decir, lo que vienen es a ratificar que no creen en que lo que pasó el domingo, que fue un sainete electoral, una ópera bufa montada por Maduro, Diosdado Cabello y el resto de criminales venezolanos, eso ya lo habían dicho y lo que están haciendo es ratificando. El tema es para qué sirven. Y lo otro que nos llama la atención es que Maduro es un dictador con todas las palabras, porque ahora ya lo pusieron en la resolución, la OEA en esta votación de 21 votos, esta votación de 21 países apoyando los términos de la resolución, y se habla de dictadura, algo que no se había puesto en una resolución en los textos anteriores. Y en Nicaragua es el régimen que rompe el orden constitucional, que está irrespetando las libertades públicas, que viola los derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, pero no es dictadura. ¿Cómo será eso? ¿Por qué? Porque entonces uno dice, un organismo como este, que se mantiene al final con los presupuestos de los países que forman parte de ella, ¿para qué sirve en términos reales? No existe, desde el punto de vista del marco jurídico interamericano, más que las sanciones o el desconocimiento. Y en el caso de Venezuela, hasta se había salido Venezuela de la OEA, y ahí siguió Maduro, y ahí sigue Maduro. Y supuestamente tomó Guaidó posesión y la OEA lo reconoció y no pasó a más.
Entonces uno se termina preguntando cuál es realmente el sentido operativo, aterrizado en verdad de la OEA. México votó en contra. Gracias por recordarme, doña Dikel, que una señora que parece que fuera pariente de Avena Quaker, ella votó en contra. Bolivia, que ya retomó el camino del socialismo del siglo XXI, votó en contra, y lógicamente que Nicaragua no podía faltar. Venezuela, que está representada por el embajador nombrado por Guaidó, votó a favor de la resolución, pero esto puede cambiar rápidamente en enero cuando se haga porque se va a hacer con el poder del Parlamento venezolano, Nicolás Maduro y su pandilla, por mucho que no le guste a Guaidó y al resto de la oposición, que, como les digo, fueron reconocidos por más de 60 países, pero nunca ocurrió que desde el punto de vista real asumiesen el poder. Vamos a Nicaragua. Llegó hoy a Managua el director del Programa Mundial de Alimentos, un señor que se llama Miguel Barreto, y llegó a propósito de hacer una valoración en el terreno sobre los efectos y las condiciones que tiene el país tras el paso de los huracanes ETA e Iota. Yo me alegro cuando el PMA está viendo hacia Nicaragua, porque hay mucha gente que está necesitando. Aquí está reunido con Moncada el Grande, ¿verdad? Mejor conocido en el bajo mundo como Pitipuá. Entonces, este señor Barreto va a viajar después de esta reunión en la que, bueno, pues sí, ustedes saben cómo es la diplomacia hipócrita, se saludan, se dicen que son bonitos, que son guapos, y bueno, gracias por venir, y si quiere una rosquillita, quiere un cafecito, señor Barreto, tómesela, es de las mejores que hay en Nicaragua, estas rosquillitas, las hacen allá en Somoto, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana este señor va para Puerto Cabezas a ver in situ cuál es la situación que se está viviendo tras el paso de los ciclones. Mi pregunta es, ¿será que al señor Barreto le van a mostrar estos videos en los que la ayuda que desde el PMA, que es un organismo adscrito a Naciones Unidas, le van a mostrar cómo esta manada de lambiscones y salameros llevan como ayuda partidaria y con banderas partidarias el apoyo al pueblo nicaragüense que ha sido afectado por los ciclones? Yo lo dudo mucho. Tampoco me parece a mí que está ajeno a esa realidad, pero como les digo, en estas circunstancias uno no podría esperar otra cosa más que esa diplomacia hipócrita en la que dicen, bueno, pues ya cómo lo manejen dentro, ya cómo lo administren, ese no es un asunto nuestro. Así son los organismos financieros internacionales, los organismos humanitarios, que dicen, bueno, pues ya lo interno de cada país es el que va a decidir cómo lo distribuye, cómo lo maneja. Pero no es así, no debería ser así. Debe haber un llamado de atención. Miren, señores, no nos gustaría que la ayuda, las toneladas de comida que nosotros hemos proporcionado para ayudar a la gente del Caribe o a la gente del norte de Nicaragua que han sido afectados por los huracanes, no nos gustaría que le pongan bandera, porque si va a haber una bandera que sea esta, la azul y blanco de los nicaragüenses, no se atreven a decirle eso. Es que va a decir que es injerencismo. No es injerencismo, es solicitar respeto para organismos financieros internacionales que están ayudando a todos los nicaragüenses, a todos, sin excepción, a los rojinegros, a los azules y blancos, a los verdes, a los grises, a los morados, a todos los nicaragüenses. Pero, como les digo, cuando uno ve esa diplomacia hipócrita, pues entonces uno dice, estamos fregados, mano. Estamos fregados porque el PMA sabe cómo lo manejan y no les llama la atención y le dice, pues, ¿saben qué? Por favor, señora Murillo,
usted que es la que tiene la tajona de toda esta manada de sirvientes, por favor, no combine su bandera partidaria con la ayuda que llega al país de parte nuestra. Ah, no, en esa reunión de más temprano, el señor Barreto dijo que para él era un honor estar en Nicaragua porque mañana el PMA recibe el Premio Nobel de la Paz y que para él estar en una zona de desastre, en una circunstancia como esta, y que al PMA se le entregue el Premio Nobel de la Paz mientras él está en la zona de desastre, pues ese es un honor. Yo de él le diría, vamos a recibir el Premio de la Paz porque Piti Poá le dijo que es un honor también tenerlo ahí, porque la paz, hay que cuidar la paz. Yo le diría en ese momento que primero para mantener la paz hay que respetar derechos y hay que respetar marcos jurídicos, leyes y la dignidad del ser humano. Un premio Nobel, porque es al PMA, entonces él representa al PMA para las Américas, para América Latina. Yo le diría muchas gracias por su felicitación, les reconocemos a ustedes esas palabras, pero comience a hablar de la paz por dentro. Respete a todos los nicaragüenses por igual. Pero es esa diplomacia, diría yo, maloliente. Porque es maloliente ver tanta hipocresía y tanta burla de parte de los que están representando a la dictadura y a los que llegan y se hacen de la vista gorda, caminan sobre cadáveres, sobre charcos de sangre, sobre una cantidad de atropellos, porque hay que ser diplomático, hay que cumplir con la diplomacia y con los márgenes, porque no podemos intervenir hasta ese punto. Si yo te doy este teléfono, porque vos necesitas el teléfono para hacer una llamada, y vos agarras mi teléfono, y cuando haces la llamada decís, gracias al comandante y la compañera te estoy haciendo esta llamada, ¿cómo me sentiría yo? Molesto, y yo te llamo la atención porque es mi teléfono, que lo estás ocupando porque tenés una necesidad. Y cuando agarras el teléfono, no decís que te lo estoy dando yo, sino que lo llevo, te estoy llamando en nombre de el comandante y la compañera, y el comandante es lo mejor y la compañera son lo máximo. Ahí creo yo que es donde fallamos, y fallamos, digo yo, en términos humanos y en términos de respeto a las dignidades de los pueblos y sobre todo no embaucarlos ni dejar que los embauquen con este tipo de acciones que son absolutamente cuestionables. Y en medio de esto, además de que le llevan esas ayudas con banderas partidarias, si ustedes se fijan, hacen una vuelta por los medios de propaganda del régimen y se van a dar cuenta ustedes que no le llevan otra cosa más que zinc para arriba, zinc para abajo a la gente que está afectada. Yo, cuando veo esto, lo único que me pregunto, porque perdónenme, soy muy mal pensado y cada vez que pienso mal me va bastante bien porque pues tengo un olfato creo que más o menos bueno por el tiempo que tengo que estar haciendo este trabajo de periodismo. Y entonces uno dice, ¿quién será el del business del zinc? ¿A quién le estarán comprando el zinc que le llevan y que lo llevan por montones, ¿verdad?, a las zonas afectadas por los huracanes? Yo quisiera estar en Nicaragua, o les recomiendo a mis colegas de Nicaragua que de pronto comencemos a buscar por ahí quiénes son los que están vendiéndole zinc al SINAPRED o a las entidades públicas, y vamos a encontrarnos seguramente con otros negociazos que se hacen con la tragedia, la desgracia de los nicaragüenses. Es decir, se montan siempre en el lomo del pobre que está afectado y en nombre de él siguen sangrando, en nombre de él siguen pidiendo ayuda y en el nombre de él siguen oxigenándose también los criminales en el poder. Yolanda Gutiérrez es hermana de Gerardo Gutiérrez, el Flaco, que murió acribillado en el municipio de Trojes, en la frontera con
Honduras, este hombre que fue parte de la contrarrevolución o de la resistencia nicaragüense, como usted quiera llamarle. Este hombre recibió 12 impactos de bala en territorio hondureño. Su hermana, Yolanda Gutiérrez, brindó una entrevista a Notimat y dijo en la entrevista que el ejército le había advertido a su mamá y a ella misma que su hermano iba a ser aniquilado. Desde el año 2013, el flaco era parte de los blancos a acabar por las fuerzas armadas sandinistas. Ya le habían advertido, el flaco que está en medio en esta fotografía, había sido advertido de que lo iban a aniquilar tanto a su familia como a él. Tuvo que huir a Honduras. En Honduras lo reconocen como parte de un grupo que estaba alzado en armas en contra de Daniel Ortega y su régimen sanguinario. Y hoy su hermana, Yolanda Gutiérrez, ha señalado que la ejecución extrajudicial de su hermano en el territorio hondureño es parte de una operación oscura de las fuerzas del ejército sandinista de Nicaragua, cosa que yo no dudo, perdónenme que sea así de claro, pero en el ejército del Chile Business, desde que mataron, hay muchos casos, Yahob, Pablo Negro, el comandante Cabezón, pero para mí, desde que mataron a los hijos y al esposo de doña Lea Valle en un operativo en el que hicieron fosas y los enterraron para que nadie los encontrara, para mí cualquier cosa se puede esperar del ejército sandinista, porque ellos justifican su actuar señalándolos de criminales, de delincuentes que trafican droga, que andan en abigeato, en esto y aquello, para justificar su muerte. Sin embargo, aunque fuese cierto, que no lo es, aunque fuese cierto que están involucrados en acciones ilícitas, en Nicaragua no existe la pena de muerte, por lo menos hasta donde yo sé. Dijo Ortega en una de sus últimas intervenciones mohosas que en Nicaragua no hay pena de muerte porque hay algunos que cometen crímenes y que merecerían morir inmediatamente. Pero en Nicaragua no existe la pena de muerte. Y sin embargo, hay más ejecuciones extrajudiciales en el campo. Eso está más que probado. Y lo hacen en nombre de combatir a la delincuencia. Sin embargo, es bien raro que no los capturan. Siempre los matan. Y aparecen después con un parte militar o policial que es simplemente armado como un rompecabezas a la medida de lo que quieren leer ellos. Simplemente los que estamos de este lado decimos, no les creo absolutamente nada, porque se aferran a esas versiones como zinc o como clavo en zinc derretido. Es difícil, pero así se aferran, como clavo en zinc caliente, derretido. Es imposible. Entonces, en Nicaragua, de hecho, de facto, hay una pena de muerte que la están llevando a cabo paramilitares, guardias sandinistas que están al servicio de Ortega en la policía, en su poliguardia, y también los miembros del ejército sandinista que lidera el Chile Business Avilés. Y termino mis comentarios con el tema del INS, que lo mirábamos en el reporte. De los 186,8 millones de dólares que el FMI le ha prestado a la dictadura durante estos últimos días, van a ocupar por lo menos 73 millones para inyectarle finanzas o liquidez al INS. Este año el INS tiene un déficit de más de 6,000 millones de córdobas. El próximo año el INS va a tener un déficit de más de 8,050 millones de córdobas. Y por tanto, la advertencia era que el préstamo tenía que ser una parte
para transferirlos al INSS y otra parte para solventar pagos que estaban pendientes y para soportar más reservas internacionales. ¿Cuál es el gran problema de esto? Lo positivo es que el INSS así no va a quebrar. Estamos hablando de por lo menos 3.063 millones de córdobas que se le van a inyectar entre lo que va a poner el FMI y la contraparte que va a poner la dictadura. Son adelantos de por lo menos 9 cuotas del pago de la deuda histórica que tiene el Estado con el Seguro Social. Lo malo de esto, lo bueno es que no va a quebrar el INSS y por tanto los jubilados, los pensionados y los asegurados pueden contar todavía con el Seguro Social. Lo malo de esto es que el déficit no va a parar mientras en el Seguro Social hayan gastos administrativos que le suponen un enorme hoyo presupuestario porque han metido a una gran cantidad de gente con fines partidarios, no técnicos ni profesionales capaces, porque recuerden que Ortega recibió al Seguro Social ¿con cuánto? Con un superávit, es decir, con finanzas en positivo de más de 5.000 millones de córdobas, allá en el 2007. Hoy tenemos un déficit de más de 6.000 millones de córdobas y el próximo año va a ser de 8.050 millones de córdobas. Entonces, lo que ha ocurrido es que el aparato administrativo del INSS, del 6% que lo dejó Enrique Bolaños, ha aumentado hasta el 14 y 14.5%. Es decir, han disparado los gastos en el doble y más. Y no con la intención de que el INSS sea mejor como institución y que brinde un servicio más calificado a los jubilados, a los pensionados o a los asegurados. No, lo ha hecho para emplear a fanáticos o a militantes del Frente Sandinista que no tienen mayor capacidad. Aquí tengo un dato solamente para que ustedes lo tengan también presente. Fíjense ustedes qué interesante. Un informe del FMI del año 2016 indica que un empleado del INSS tiene el promedio de salario anualmente de 417.000 córdobas, unos 14.570 dólares en el 2017, lo que equivale, oiga bien, a 3,2 veces el salario promedio del gobierno. Es decir, en el INSS son privilegiados, ganan 3,2 veces más, o sea, más de 3 veces de lo que gana un trabajador promedio en el estado de Nicaragua. ¿Qué es lo que ocurre? Están favoreciendo partidariamente a un montón de chupachancletas con calcetines de colores y eso es lo que tiene un enorme déficit del INSS. Y si a eso le sumamos las inversiones que han hecho en edificaciones, como el edificio ese elefante que está en medio de Managua, en Metrocentro, ese gran edificio que ustedes ven ahí, esa es una estructura que se montó con financiamiento del Seguro Social, con sociedades anónimas vinculadas a Daniel Ortega y a sus hijos, a Payito, a Laureano, y eso lo pagamos todos los asegurados. Entonces, por un lado, el desangre del INSS con gastos administrativos que superan en el doble y más lo que había cuando estaba Enrique Bolaños. Y por el otro lado, la charanga que han hecho con fondos de los asegurados en inversiones inmobiliarias, eso es lo que tiene al Seguro Social en la posición enclenque en la que se encuentra a punto de un colapso y que no se va a dar precisamente con un préstamo, gracias a un préstamo que lo vamos a pagar usted y yo. Si ese es el gran problema que tenemos en Nicaragua, que toda esta fiesta alegre presupuestaria con fondos de los nicaragüenses que le han ordenado los dos criminales que están en el poder, esta pareja de esquizofrénicos criminales en el poder, estos dos que tienen ustedes aquí, el Vetusto y Asesínica,
también conocida como las 5 bollos, estos dos vienen, aceptan préstamos, enjaranan al país y ve qué lindo. Se van a ir, porque se van a ir, pero nos van a dejar, como decimos, bien empalomados con un préstamo que vamos a pagarlo a largo plazo, mientras ellos, manteniendo a sus fanáticos, a sus coprófagos en las instituciones del Estado y pagándoles, en el caso del INSS, un doble aguinaldo también tienen en el INSS. Así como escucha. Grandes salarios y un doble aguinaldo, y están invirtiendo el dinero de los asegurados en inmobiliarias que son para business de los Ortega Murillo y que quedan después a medio palo. Tira, pues ese edificio en el centro de Managua, ¿qué está pasando en ese edificio? ¿Quién está? ¿Es rentable o no? Bueno, es parte de lo que nos está ocurriendo precisamente porque hay una dictadura que no está escatimando esfuerzos en dejar al país lo peor que se puede y que le saca ventaja a todas las tragedias, pandemias, ciclones, todo lo que venga, para oxigenarse y también para seguir haciendo charanga con el dinero. Y no importa, nosotros los vamos a terminar pagando. ¿Qué tal te veré con Caite? Ah, papá, vamos a hacer la pausa comercial. Cuando volvamos, crónicas de la descomposición de la policía, lo que fue la Policía Nacional, hoy guardia de Daniel Ortega. Antes, quiero recordarles que Joyería Alarcón está esperándoles en la 10404 West Flagler para que usted compre su regalito de Navidad o el regalito de promoción o regalito de boda o lo que quiera usted en joya, en alhaja, en prendas para sus seres queridos. 305-228-8899 es el teléfono de Alarcón que está en el centro comercial Managua. Están trabajando todos los días, full time, y esperando que usted llegue a pedir su joya o su alhaja. Muy cerca está el doctor Carlos Cárdenas. Quien resuelve su problema de los dientes es el doctor Cárdenas aquí en Miami. No se preocupe. Dolor de muela, una calza, usted quiere extraer una pieza con o sin porcelana, no se preocupe. El doctor Cárdenas lo hace, y lo hace de una manera que usted dice, hombre, tiene mano de niño el doctor Cárdenas. Salís sonriendo, salís complacido y salís con ganas de volver. Mate cómo será de bueno el doctor Cárdenas que salís con ganas de volver al consultorio. ¿Cómo será eso? Así de bueno es el doctor Carlos Cárdenas. 305-223-7766. Pausa comercial y volvemos con nuestros invitados, Luis Fley, Medardo Mairena y Félix Maradiaga, que en diferentes circunstancias, pero unidos por sus posiciones, hoy se encuentran en casa por cárcel, y es casualmente la guardia de Daniel Ortega la que se ha descompuesto en el tiempo y en el espacio, la que les ha prácticamente cerrado el paso para ser libres en nuestro país. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí!